AESPI Informa 2024. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de nuestro canal donde sabéis que podéis encontrar información fiable, contrastada, sobre la enfermedad de Willis-Ekbom, más conocida como síndrome de piernas inquietas. Como os hemos dicho en anteriores capítulos, y os dejamos ya avisado del comienzo de la temporada, además de hablar con médicos conocedores del síndrome de la enfermedad de Willis-Ekbom, también en esta temporada vamos a hablar con personas, expertos, conocedores de la enfermedad a otros niveles, es decir, relacionados con la enfermedad pero desde otros campos. En este sentido, muchos de vosotros habéis sufrido, estáis sufriendo la incapacidad relacionada con el trabajo. Por eso abordamos hoy el tema de la incapacidad con un experto, con una persona que nos puede ayudar desde el lado legal. Él es un abogado conocedor de estas situaciones, tiene experiencia además en el terreno de nuestra enfermedad. Él, nuestro invitado de hoy, se llama Omar Pérez Martínez. Es abogado especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social. Actualmente es miembro y socio del despacho Botella y Asociados desde el año 2014. Es un despacho que, aunque sea multidisciplinar, está más enfocado en el asesoramiento y defensa del derecho laboral y fiscal. Bienvenido, Omar. Muchísimas gracias por estar a disposición esta tarde de nuestra asociación y poder hacer esta conversación contigo. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Bien, Omar. Conoce la enfermedad perfectamente, sabemos, la enfermedad de Willis-Ekbom o síndrome de piernas inquietas, porque ha llevado el caso de la incapacidad de algunos de nuestros socios. Nuestra enfermedad en su grado más severo, porque usted sabe que hay grados, diferentes grados, incapacita no solo a nivel social y familiar, sino por supuesto a nivel laboral, que es bastante limitante para quien lo sufre. Según su experiencia, ¿qué posibilidades tiene un enfermo de síndrome de piernas inquietas de conseguir la incapacidad laboral? A ver, lo primero, antes de responder a esa pregunta, bueno, tenemos que saber exactamente qué es la incapacidad permanente, porque, bueno, al final la incapacidad permanente, en síntesis, es la situación en la que un trabajador se encuentra, pues después de haber sufrido un accidente, sea de trabajo o no sea de trabajo, o que se le ha diagnosticado una enfermedad, ya sea profesional o enfermedad común, y después de haber seguido el tratamiento médico correspondiente, pues se le quedan unas secuelas que se supone que son definitivas, y entonces pues esas secuelas que se le han quedado por las patologías que ha sufrido, pues le impiden realizar su trabajo o le disminuyen su capacidad laboral. Dicho esto, y bueno, y a tu pregunta de si alguien con el síndrome de piernas inquietas pues le puede corresponder o no le puede corresponder la capacidad permanente. Hay que ver, y me gusta mucho decírselo a los clientes desde el minuto 1, hay que ver cada caso concreto, ¿vale? Sí que es cierto que al final el síndrome de piernas inquietas, bueno, es un problema de sistema nervioso, vosotros sabéis mejor que yo, ¿no? Que al final, oye, provoca una situación que es prácticamente limitante para cualquier tipo de trabajo, por muy sedentario que sea. Así que entraría dentro esa enfermedad de una posible situación para ciertas personas, dependiendo de la gravedad de la que estemos hablando, de ese síndrome de las piernas inquietas, porque como tú sabrás mejor que yo, hay distintos grados, ¿no?, de este síndrome, pero sí que podría ser perfectamente una causa por la cual esa persona pudiera reconocérsele la incapacidad permanente, ya sea de oficio a la primera, como se suele decir por la Seguridad Social, o teniendo que pleitear en los juzgados. Pero habría que ver cada caso concreto y ver ese síndrome en ese cliente o ese ciudadano, ese trabajador, cómo le afecta al final en su trabajo, porque lo importante no es lo grave que sea la patología, sino cómo esa patología te limita, te impide el realizar ese trabajo, ya sea del trabajo habitual que tengas, peón de almacén, administrativo o cualquier otro tipo de trabajo. Ajá. Muy bien, Omar. Antes de avanzar, nos surge a veces la duda entre los términos incapacidad y discapacidad.
¿Podría aclararnos eso antes de entrar en el proceso y toda esta serie de cosas? Sí, vamos a ver, es que al final es normal que la gente se confunda y confunda, digamos, lo que es el tema de grado de discapacidad e incapacidad permanente. La incapacidad permanente, básicamente, es lo que he dicho anteriormente, va relacionada con el trabajo. Son lesiones, patologías, un cuadro clínico que te impiden realizar tu trabajo habitual o cualquier tipo de trabajo, dependiendo, pues, de la gravedad clínica de ese ciudadano. El grado de discapacidad no tiene nada que ver, o no tiene todo que ver, mejor dicho, con lo que es el trabajo. Es al final que, a nivel general, esa persona tiene unas limitaciones provocadas por una serie de deficiencias, enfermedades que sufre, un cuadro clínico que sufre, y que le impide, pues, en su día a día llevar una vida normal como podría llevar otra persona que no tenga esas deficiencias y limitaciones. Y si efectivamente se considera por el organismo pertinente, que normalmente esto lo llevan las comunidades autónomas, que esta persona tiene un grado de discapacidad, pues se le asigna un porcentaje a partir del 33%, si entiende que es discapacitado, y conforme va aumentando el porcentaje, obviamente, pues ese grado de discapacidad es más severo. Pero puedes tener incapacidad permanente y no tener grado de discapacidad, al revés, y también tener grado de discapacidad e incapacidad permanente. Sí que es cierto que la persona que tiene reconocida una incapacidad permanente total, aunque jurisprudencialmente esto ya cambió y el Tribunal Supremo ha concretado que no es automático, sí que es verdad que la incapacidad permanente total, si te la dan, es, digamos, equivalente a un 33% de grado de discapacidad, pero no es automático. Tienes que pedir al organismo, la Comunidad Valenciana es la Dirección Territorial de Alicante, el Centro de Evaluación de Personas con Diversidad Funcional, la que se encarga de otorgar ese grado de discapacidad. Y obviamente, pues si presentas, además de los informes médicos, esa resolución o esa sentencia que dictamina que tienes una incapacidad permanente total, pues lo más seguro es que te den ese 33% de grado de discapacidad. Claro, claro, porque hay diferentes tipos de incapacidad, lógicamente, entiendo. Y entonces, según el caso, pues se puede solicitar Exacto. un tipo de incapacidad u otra. Vale, Omar, ¿sí se puede solicitar baja por el laboral, por el síndrome de piernas inquietas? Pero cuando te refieres a baja laboral, te refieres a baja médica, ¿no? Sí, sí, baja médica, exactamente, Sí, sí, dejar de trabajar un tiempo. sí, no, te he entendido. No, al final, la baja médica es la forma coloquial que tenemos de nombrar a la incapacidad permanente, no, a la incapacidad temporal. Hemos hablado antes de la incapacidad permanente, la baja médica es incapacidad temporal. Por lo tanto, estaríamos en el mismo supuesto que la incapacidad permanente. La única diferencia de esa lesión, esa patología o ese cuadro clínico que me impide el realizar mi trabajo es que es temporal, no es permanente o definitiva, que es la razón por la cual se le da la incapacidad permanente a un trabajador. Así que si una persona se le diagnostica síndrome de piernas inquietas, en este caso que me estás preguntando, y se le diagnostica en ese momento o se agrava con el tiempo, pues sí, perfectamente podría solicitar a su médico de cabecera en este caso, porque sería una enfermedad común, ¿no? Que le dieran la baja médica y nada, continuara de baja médica el máximo posible, que sería 1 año y medio, y luego explorar la opción, la posibilidad de que esa incapacidad temporal se convierta en una incapacidad permanente. Ajá. Entonces, me vuelve a surgir duda. ¿Es posible iniciar un proceso de incapacidad sin estar de baja laboral? Siempre es condición estar de baja médica, perdón, de baja médica, para iniciar el proceso de incapacidad. Vamos a ver, no es condición indispensable. Tú puedes presentar la solicitud de incapacidad permanente, ¿vale? Luego otra cosa es que te den, pues, las distintas incapacidades que hay, parcial, total, absoluta. Si luego quieres que entremos en ese tema, pues lo explicaré mejor. Sí. Pero que tú puedes iniciar sin necesidad de previamente haber estado durante una baja médica, presentar una solicitud de incapacidad permanente. No hay ningún problema. Sí que es cierto, y yo lo recomiendo a los clientes, sobre todo para algunas patologías, porque imagínate que tú estás trabajando, vuelvo a poner otra vez el ejemplo del peón de almacén, y yo que sé, te caes de las escaleras subiendo para coger una caja, te caes de las escaleras y te rompes el coxis por todos los lados. Hombre, ahí previamente tiene que haber una baja médica
para intentar esa rehabilitación, esa recuperación, y luego si al año y medio, que es lo máximo, 545 días, que es lo máximo que puedes estar de baja médica por esa patología, determina el EBI, que es el que se encarga, es el órgano que se encarga de evaluar la inspección médica, por decirlo de alguna manera, el que se encarga de evaluar si te corresponde incapacidad permanente o no, pues ellos decidirán si te has recuperado o ese daño que sufriste, en este caso en el coxis, pues no te has podido rehabilitar, es definitivo y, por tanto, si no puedes trabajar en tu puesto de trabajo habitual, pues te dan la incapacidad permanente. Pero, como te he dicho, sí, se puede iniciar la solicitud de incapacidad permanente sin necesidad de estar de baja médica, pero sí que da más fuerza el haber estado en un proceso de incapacidad temporal para que se vea que, oye, se ha intentado por todos los medios que esta persona se recupere, se rehabilite de esa patología, pero con los informes médicos que se han aportado, la evaluación médica que se le ha hecho por la Seguridad Social, pues ha determinado que no se ha podido curar y que no se va a curar, y por tanto, pues es más fácil que te den la incapacidad permanente si se ve esa evolución, esa cronología. Partiendo de la baja, claro. Vale, si quiere, antes de avanzar en documentos y cosas de este tipo, ¿podría aclararnos eso que ha nombrado antes? ¿Qué tipo de discapacidad se puede solicitar y en qué casos? Sí, vamos a ver, existen 4 incapacidades, ¿vale? 4 grados de incapacidad. Está la incapacidad permanente parcial. La parcial se otorga cuando, bueno, sufres unas patologías que efectivamente sí que te limitan para trabajar, pero no te limitan del todo. Todavía puedes, con ciertas adaptaciones y teniendo un ritmo de trabajo más leve que en circunstancias normales, pues puedes seguir realizando tu trabajo. Y esa incapacidad permanente parcial deriva en que te paguen como una especie de indemnización de 24 mensualidades de tu base reguladora. Es decir, pues si tú trabajas en peón de almacén y cobras 1.300 euros todos los meses, si por un accidente que has sufrido, una lesión que tienes, determinan que, bueno, no puedes trabajar igual que antes, pero con cierta adaptación puedes seguir trabajando, pues sería 1.300 euros por 24 mensualidades, 24 por 1.300. La incapacidad permanente total se da cuando ya no puedes realizar ese trabajo bajo ningún concepto. Es decir, el peón de almacén que le dieran la incapacidad permanente total podrá trabajar en otros puestos de trabajo más sedentarios. Obviamente, pues no vas a hacer un trabajo que sea de una carga física mayor que un peón de almacén, pero no puedes trabajar ya de peón de almacén y por ello, pues te dan una pensión todos los meses. Dependiendo de la edad, pues será el 55% de la base reguladora, hasta los 55 años. A partir de los 55 años sube al 75%, si no estás trabajando en otro puesto de trabajo, en otra empresa, pero bueno, eso ya sería un poquito concretarlo de incapacidad permanente total. Pero básicamente es la incapacidad permanente total se le da al que ya no puede, por sus patologías, su cuadro clínico, ejercer su profesión habitual. Y por ellos, pues se le da esa pensión. La incapacidad permanente absoluta, básicamente, salvo, sí que es cierto que ha habido, jurisprudencialmente, pues el Tribunal Supremo ha habido sentencias que dicen que, bueno, que sí que se puede compatibilizar con ciertos cargos como administrador de una empresa, gerente, que sean totalmente livianos y que tengas a gente trabajando para ti o haciendo las funciones pues más importantes de un trabajo. La capacidad permanente absoluta se reduce en que no puedes trabajar prácticamente de nada, aunque sea lo más sedentario que te puedas imaginar de trabajo, y por ello pues se te paga una pensión que es el 100% de la base reguladora, que es de lo que cobrabas en el momento de que solicitan incapacidad permanente. Y la gran invalidez, que es el grado más alto de la incapacidad permanente, básicamente es como una grabación de esa absoluta, de esa incapacidad permanente absoluta. Gran invalidez, pues básicamente es para gente que está postrada en cama y prácticamente no tiene movilidad o que necesita de terceros, como si fuera un grado de dependencia para poder seguir su día a día, poder vestirse, poder comer, y eso lleva aparejado pues un aumento en el pago de esa pensión que cobraría alguien que tenga la incapacidad permanente absoluta. Ese sería un poco el resumen de los grados. Creo que nos lo ha dejado claro. Omar, ustedes, si alguien acude a su despacho, ustedes lo primero que van a hacer de alguna manera es comprobar, digamos, la viabilidad de esa posible incapacidad, ¿no es así? Para no andar, digamos, perdiendo tiempo, o, en fin, ver lo primero la viabilidad.
Exacto, sí. Sí, sí, sí. Hay que ver cada caso concreto, ver informes médicos y a raíz de ahí pues al cliente se le orienta y se le dice no solo ya la viabilidad del tema, sino el mejor enfoque que se le puede dar a su situación concreta. Sí, eso ya entraría, digamos, dentro del proceso que siguen, ¿no? Que es el que me Mm, gustaría que detallara un poquito. Que cuál es el mm. proceso a seguir para solicitar una incapacidad laboral. A ver, el proceso a seguir, básicamente, como tú has dicho ahora mismo, nos tenemos que reunir con el cliente, nos tienen que traer los informes médicos, nos tienen que explicar cuál es su situación médica, qué patologías tiene, explicarnos básicamente su historia clínica, Mm. decir esas patologías o ese cuadro clínico que tiene, cómo le afecta en su trabajo, me da igual que sea camionero, guardia jurado, me da igual. Pero obviamente no es lo mismo una persona que tiene un trabajo sedentario, como puede ser pues un contable o un vendedor en una tienda de ropa, que un peón agrícola, que un albañil, porque al final los trabajos que son más demandantes físicamente hablando, pues son más sencillos, por decirlo de alguna manera, de que te puedan dar la incapacidad permanente. Sí que es verdad que también es muy importante las patologías. Bueno, muy importante, es básico. No es tanto trabajo como las patologías, depende de cada caso, ¿no? Una vez que nos explica el cliente pues todo esto, pues nosotros ya le decimos si va a nuestro criterio, luego podrán ir a otro despacho y les puedan decir otra cosa. Pero por lo menos yo trabajo así y yo no quiero hacer perder el tiempo al cliente ni tampoco perder mi tiempo. Y si yo le veo una viabilidad y efectivamente esa persona, por todo lo que me ha contado, los informes médicos una vez estudiados y vistos con detenimiento, veo que efectivamente este señor pues no puede seguir trabajando en esa profesión o en cualquiera, pues iniciamos el proceso. ¿El proceso cómo es? Si ha terminado la baja médica los 545 días máximo o le han dado el alta médica antes, me da igual. Iniciamos lo que es la solicitud de incapacidad permanente. La redactamos, aportamos los informes médicos, explicamos la situación y la presentamos en la Seguridad Social. La Seguridad Social lleva un retraso importante, no solamente en incapacidades, sino prácticamente en todo. Jubilaciones, complementos de maternidad, complemento a mínimos, vamos, en todo. Termino antes así. Y hay que ser paciente. La solicitud de incapacidad permanente normalmente no tardaba más de 1 o 2 meses en resolverse. Pero sí que es verdad que está tardando más de ese tiempo. Una vez presentada esa solicitud, transcurren 2 o 3 meses, vemos que se la dan a la primera a esa persona, pues estupendo. No, ahí finalizaría el procedimiento y no habría que hacer nada más. Lo normal, el 90% de los casos, sí que es verdad que yo he presentado no bastantes, sino varias solicitudes de incapacidad permanente y nos han reconocido la incapacidad permanente a la primera, ya sea total o absoluta, pero no es lo habitual. Lo habitual es incluso que una persona, aunque tenga patologías físicas, que son las más evidentes, la Seguridad Social pues se lo deniegue de primeras. Y ante esa denegación de con esa resolución, pues tendremos que poner reclamación previa, que básicamente poner la reclamación previa es oponiéndonos a esa resolución que ha emitido la Seguridad Social, aportando nuevos informes médicos si los hay, argumentando el por qué entendemos que la incapacidad permanente total, la absoluta, la que sea que estemos pidiendo, le corresponde. Y una vez presentada, pues tienen 45 días hábiles, sí que es cierto, para responder la Seguridad Social. Y si transcurrido 45 días hábiles no han respondido, se entiende que estamos ante un silencio administrativo negativo. La realidad es que desde la pandemia no están cumpliendo esos 45 días hábiles. Tardan bastante más. La administración siempre tiene la obligación de responder. Yo, de todas formas, entiendo que los clientes que vienen, pues les surge el que les reconozcan esta situación, esa incapacidad por X o por Y, y yo intento, pues, dentro de mis capacidades, hacer mi trabajo lo mejor posible y luego, pues, lo más rápido posible, ¿no? Y yo cuando pasan esos 45 días, pues, directamente pongo la demanda. Pero sí que es verdad que tarde o temprano contestará la administración, la Seguridad Social.
Una vez puesta la demanda, ya sea porque no han respondido a la reclamación previa después de esos 45 días hábiles o porque han respondido ratificándose en la primera resolución y que no le corresponde la incapacidad, ya pondrán fecha para el juicio. El juzgado de lo social son los que son competentes. Ya será un juez el que determine si tiene razón la Seguridad Social al no darle la incapacidad permanente o tiene razón el ciudadano solicitando esa incapacidad permanente en el grado que la esté solicitando. Comprendo. Omar, una persona que quiere iniciar un proceso de estos, ¿qué documentos necesita? ¿Qué debe preparar para mostrarle a ustedes una vez que entrar en contacto con su despacho? Lo que necesita básicamente, lo primero son informes médicos. Informes médicos es lo más importante, porque los informes médicos son los cimientos tanto para la solicitud como para la posible y posterior demanda que pongamos en los juzgados. Porque los informes médicos es lo que va a determinar si el juez, que es una cosa obvia, pero hay que decirlo igualmente, si el juez entiende que te corresponde o no la incapacidad permanente, la parcial, la total, la absoluta, la que sea. Porque yo, por mucho que al final haga el juicio mejor o peor, que cuente la historia mejor o peor, lo que va a ser determinante son los informes médicos y por ello hay que aportarlos desde el primer momento. Los que haya en ese momento, obviamente, pues pasará, si hay que hacer todo el procedimiento y tenemos que ir a juicio, pues pasará más de un año seguramente, hasta que llegue el día del juicio. De ese momento a un año pueden pasar muchas cosas, puedes empeorar, puedes incluso mejorar y aportaremos nuevos y se aportarán en el momento del juicio nuevos informes médicos. Pero antes de iniciar lo que es o presentar lo que es la solicitud de incapacidad permanente, informes médicos, al final los documentos personales básicos que son el DNI de los cónyuges y de los hijos si se tienen, el libro de familia si se tiene, la cuenta bancaria y poco más. Al final eso, lo más importante son los informes médicos. Entiendo. Y Omar, ¿esos informes médicos pesan más, digamos, los que proceden de médicos de la Seguridad Social que los de entidades privadas? ¿O es Totalmente, indistinto? totalmente. Y eso me lo han dicho a mí los propios jueces, magistrados, que tampoco, vamos, tampoco hay que ser muy avispado para entender que al final la sanidad pública se presupone que es imparcial. Van a tener más peso los informes de la sanidad pública que los informes de un perito médico privado o de entidades sanitarias privadas. Lo que no quiere decir que no sea importante, ¿vale? No quiere decir para nada que no sea importante, porque muchas veces que dependiendo del médico de cabecera que tengas, el especialista facultativo que atienda según qué patologías del cliente, pues puede ser más reacio a concretar ciertas cosas, a poner ciertas cosas, por X o por Y, ahí no me meto. Y es verdad que podemos necesitar un empuje, que tenga que ir, pues eso, a un centro sanitario privado, que tengamos que contratar a un perito médico privado, a un médico privado que haga su informe. También lo recomiendo en ciertas patologías y podría ser este caso, el síndrome de piernas inquietas, porque es una patología, digamos, compleja y puede ser interesante. Si no nos lo acepta el juzgado, yo siempre en demanda pido que el médico forense del juzgado vea al demandante, a mi cliente, que lo vea, que es gratuito y normalmente lo que diga el médico forense del juzgado va a ir un poco a misa para el juez, salvo sorpresa. Pero sí que es cierto que a veces lo dan, a veces no lo dan, depende del criterio del juez. Y si no lo dan o el informe que emiten no nos convence, pues sí que puede ser interesante si los informes médicos de la sanidad pública no son lo suficientemente potentes, pues puede ser interesante contratar los servicios de un médico privado para que haga su informe, sí. O sea, que se complementarían unos informes y otros. Todo suma, Exacto. todo Todo valida. suma. Bueno, Omar, como sabe, nuestra enfermedad afecta principalmente al sueño y al estado de ánimo, que causando depresiones, causando situaciones pues bastante a nivel psicológico importantes. Pero ¿cómo demostrar que esto influye en el trabajo? Al final, es lo que he estado comentando. Los informes es muy importante, tanto si son públicos, de la sanidad pública, como privados, que intenten concretar o en observaciones que pongan cómo, digamos, cómo influye esa enfermedad. Me da igual que sea síndrome de piernas inquietas
u otro tipo de enfermedades. ¿Cómo influye al final en tu vida diaria y sobre todo en tu trabajo? Muchas veces los médicos podrían... Hombre, el privado obviamente al final si pagas, pues obviamente pues va a ser más sencillo que te ponga ciertas cosas que en el público. Pero sí que es verdad que muchas veces la sanidad pública se podría mojar un poquito más en ciertos casos y decir, no puede dormir durante largos periodos de tiempo, insomnio recurrente, nerviosismo debido al síndrome de piernas inquietas o falta de concentración debido a esa falta de sueño, por el ejemplo que tú me estás poniendo básicamente. Pero los informes médicos al final tienen que intentar un poco concretar e ir a la raíz del problema o qué te provoca esa patología. Porque tú puedes tener una patología súper grave, pero es que no, al final no es la patología o la cantidad de patologías que tengas, sino cómo esa que tienes o las varias que tengas influyen y te repercuten negativamente a la hora de trabajar o te impiden trabajar. Eso es lo importante. Claro, porque se trata de conseguir demostrar que no se está en condiciones de Si no realizar el trabajo. si no se pudiera por la sanidad pública, que sé que por los clientes la mayoría de veces es muy complicado que se mojen, como he dicho, pues habrá que recurrir a especialistas privados. Normalmente, si tienen la suerte de que el médico forense del juzgado te lo dan, pues por lo menos en la zona donde radica nuestro despacho principal, pues sí que es verdad que son bastante objetivos y ecuánimes con lo que es el ciudadano. Y suelen hacer muy bien y redactar muy bien el informe y concretar cómo le afecta a esas patologías. Yo creo que está quedando bastante claro, Omar. Está explicándolo muy bien. A mí se me ocurre una pregunta más casi y es para tener una idea de, ¿existe lo que se llamaría jurisprudencia al respecto? ¿Hay algún caso en el que se haya reconocido incapacidad como consecuencia del síndrome de piernas inquietas? Sí, a raíz de llevar algún caso ya de vuestra asociación, estuve investigando, estuve viendo sentencias al respecto, vi una del TSJ de la Comunidad Valenciana, de memoria no me sé los números, pero sí que he visto de Barcelona, de un juzgado social de Barcelona, he visto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como te he comentado. También quiero recordar que he visto una de Sevilla. Y al final sí que es cierto que estas sentencias, esos ciudadanos en concreto, no solamente tenían este síndrome de piernas inquietas, sino que tenían otras patologías como puede ser la fibromialgia, haciendo mucha memoria, la fibromialgia, lumbalgia también tenía uno. Y al final, claro, sé que he dicho que no es la suma de todas las patologías lo que te ayuda a que te reconozcan o no la incapacidad, pero sí que es cierto que al final, hombre, si una persona, además de ese síndrome de piernas inquietas, pues tiene otras patologías que afectan directamente a ciertas tareas indispensables de su trabajo, pues ahí sí que todo suma o te va a ayudar, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, muy importante ver el caso concreto y la gravedad, en este caso el síndrome de piernas inquietas, de cómo afecta a la persona. Porque al final, aunque no tengas otras patologías que te dificulten, aparte del síndrome de piernas inquietas, si la principal que tienes es lo suficientemente grave, pues puede ser suficiente para conseguir que te reconozcan esa situación de incapacidad permanente. Claro, hay personas que lo tienen en un grado altísimo y que no duermen durante un montón de días y están muy mal. Correcto. Exactamente. Bien, Omar, no sé si se nos escapa algo, porque yo, siendo lega en el tema, estas son las ideas que más o menos pensaba que podrían ayudar a nuestros socios a poder saber cómo hacer, en qué situaciones, todo esto. ¿Crees que se nos olvida alguna cosa que quieras aclarar? No, simplemente pues vuestros socios o quienes escuchen el podcast, si al final es sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero si una persona por la patología que sea, en este caso, bueno, estamos en la asociación hablando con vosotros, que sois la asociación, pero si entiende que por ese síndrome de piernas inquietas o ve que su vida, al margen de su ámbito privado, en el ámbito laboral, también le afecta sobremanera y le impide realizar su trabajo, todo es verlo. Todo es
contactar con nosotros, con el despacho de abogados que ellos consideren y que estudien su caso en concreto. Y ver no solamente pues, si esa patología, si puede tener otras y si al final, como he estado diciendo a lo largo de esta entrevista, pues si le afecta directamente a su trabajo o incluso le impide realizarlo. Creo que está bastante aclarado. Bien, Omar, en nuestra página web ya aparece la información para que nuestros socios puedan acudir a vuestro despacho, puedan pedir citas si desean que tratéis, que llevéis su caso. Una pregunta, ¿los socios de AESPI tienen algún descuento? ¿Les hacéis algún trato especial? Sí, los socios de AESPI, si nos dicen su número de socio, una vez que contacten con nosotros, en temas de incapacidades permanentes, les haremos un 20% de descuento. Eso está muy bien, que lo sepan, porque a veces nos preguntan. Bueno, incapacidades permanentes o relacionados con la seguridad social, porque puede también ser de impugnación de la alta médica porque ha estado de baja médica o una revisión de grado de incapacidad, todo lo relacionado con la seguridad social. Claro, entiendo, no solamente el perseguir la incapacidad laboral. Pues muy bien, Omar, yo creo que nos damos por enterado. Si surgiera algún socio que necesita algo concreto, pues simplemente enviarle, que ya hemos dicho que en nuestra página aparece vuestro contacto y ya le tratáis pues lo mejor que podáis, claro que sí. Muchísimas gracias, muy amable, por habernos prestado este ratito, sabiendo que están muy ocupados todos ustedes. Gracias y hasta la Gracias a próxima. vosotros. Gracias a Bueno. vosotros. Un placer. Y bien, amigos, nos despedimos de este breve capítulo, pero que yo creo que ha sido muy importante y muy informativo para todos los que nos habéis alguna vez contactado para pedirnos información, que consiguiéramos información sobre este tema tan interesante para muchos de vosotros. Y bueno, os esperamos, como siempre, en nuevos capítulos con temas tanto médicos como en estos casos que no son médicos exactamente, pero son expertos que nos ayudan y que nos van a ir facilitando pues la labor de avanzar en nuestra mejora o en nuestra incapacidad. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.